Cuando se trata de asuntos científicos, los conocimientos no caen del cielo. Bueno, quizás a Newton un poco sí, pero en general no es que un tipo como Charles Darwin se despertó una mañana de 1859 y por la noche escribió El origen de las especies. Así como en todo proceso evolutivo, siempre hay antecedentes, un pasado que genera un presente. Darwin no solo utilizó todo lo que pudo recoger en su viaje del Beagle en la década de 1830, o sus descubrimientos de investigaciones, correspondencias y experimentos, sino que tuvo influencias del pasado, incluso influencia de su propio abuelo, Erasmus Darwin, junto a otros nombres como Thomas Malthus, Jean-Baptiste Lamarck o Georges-Louis Leclerc. Y ojo, que en esa lista se cuelan dos españoles, Tomás de Berlanga y Félix de Azara. ¿Quieres saber quiénes son? ¿Por qué se les considera antecedentes al conocimiento darwiniano? Pues quédate en este vídeo para enterarte. Y si quieres ayudar a este canal, dale like a este vídeo, suscríbete y campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Tomás Martínez Gómez nació en Berlanga de Duero, en la provincia española de Soria. Estudió en Salamanca, en el convento de San Esteban, y allí tomó los hábitos de la Orden de Santo Domingo en 1508, renombrándose entonces Fray Tomás de Berlanga. En 1511, con la segunda expedición de dominicos al Nuevo Mundo Americano, Tomás llegó a la isla española. Era un hombre sabio y calmado, maestro en el noble arte de escuchar y mediar. Vamos, un diplomático ideal. Por ello, fue enviado a Lima para mediar en el conflicto territorial entre Diego de Almagro y Francisco Pizarro. Y luego, nombrado obispo de Castilla del Oro de Tierra Firme, con sede episcopal en Panamá. Y allí en Panamá demostró ser un visionario, ya que en 1535 tuvo la idea de comunicar el Atlántico con el Pacífico, aprovechando las condiciones del Istmo de Panamá. Y así hace unos 5 siglos elaboró él mismo un plan para conectar los ríos Chagres y Grande para un canal interoceánico. Alucina mandarinas. Sin embargo, aquello no prosperó por los enormes gastos que suponía llevarlo a cabo. Y es que no fue hasta casi 400 años después, en 1914, que los estadounidenses inauguraron ese canal, en un proyecto que iniciaron los franceses, pero que bien pudo ser el de Tomás. Pero bueno, que me voy. En fin, hablemos de por qué se relaciona con Darwin. En primer lugar, por casualidad, descubrió las Islas Galápagos, donde estudió allí la flora y la fauna. En un fragmento de una carta suya podemos notar la clave de lo que estamos hablando, ya que escribió lo siguiente: las especies de iguanas que hay en las islas son completamente distintas que las que hay en el continente. Esto es una muestra de su respeto e interés por la ecología y los animales, aún estando en el siglo XVI. En sus cartas se podía entender una preocupación que el dominico tenía por la fauna en la isla. Las tortugas gigantes, las aves, los lobos marinos y las iguanas, que no parecían tener miedo a los humanos, una característica letal para los animales. De hecho, denunciaba el uso de la red para sacar perlas del mar por el destrozo que generaba eso, abogando por el método más tradicional. Y para rematar todo eso, el Fray también es patrón de la dieta mediterránea. Sí, lo que oyes. Y es que desde que la UNESCO la incluyó en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que fue en 2010, allí está. Pues resulta que Tomás de Berlanga, además de ser responsable de la agricultura organizada en el Nuevo Mundo, ayudando a trasladar técnicas agrícolas de España a Centroamérica, también introdujo en Europa el tomate, el plátano y algunos indican que la patata. Vaya aporte invaluable. Y justo por él, en México, una variedad de plátanos se denomina dominico. Y por todas estas cosas, Darwin lo tenía como referente. Ahora bien, un par de siglos después, en 1742, nació en la provincia de Huesca, en Barbuñales, Félix de Azara. Este hombre fue un naturalista autodidacta que, como teniente coronel de ingenieros, fue enviado a Sudamérica en 1781 con el encargo de delimitar adecuadamente las fronteras entre España y Portugal.
según el Tratado de San Ildefonso de 1777, y allí esperó 12 años a que se presentaran las autoridades portuguesas. Pero lejos de impacientarse, Azara dedicó tiempo a recorrer Paraguay y el Río de la Plata, para observar el fascinante mundo natural que le rodeaba y realizar un estudio sobre las especies de la zona. Con su gran capacidad de observación, detectó un hecho que los naturistas no habían notado por siglos: cómo afecta el medio al aspecto físico de los seres vivos. Y es que antes se pensaba que los mamíferos migraban de Europa a América por el estrecho de Bering, pero Azara defendía que no, que los animales americanos eran exclusivamente de allí y no tienen nada que ver con los europeos. Y por todo ello se empezó a entender que hay una creación en el espacio y en el tiempo, porque cada área geográfica tiene su especie que ha evolucionado. Planteó entonces una idea evolutiva con creaciones múltiples en tiempo y espacio, misma que luego desarrolló Charles Darwin. En 1809 se publicó un compendio de su obra llamado Viajes por la América Meridional, que fue traducido al francés, al alemán y al inglés. Las observaciones que allí se ven son sobre la influencia del medio ambiente y dieron lugar a nuevas corrientes de pensamiento que luego desembocarían en la teoría darwiniana. Y así el inglés, en su importante viaje por el mundo, tras el que publicó sus históricas deducciones, nombró constantemente a Azara y estaba sorprendido por la perspicacia del español, que se había hecho preguntas similares a las de Charles, pero 60 años antes. En fin, podemos decir que Tomás de Berlanga puso en la pista las ideas que luego Félix de Azara adelantó a Darwin, quien remató la faena desarrollando y generalizando la teoría de la evolución de las especies. ¿Y a ti qué te parece todo esto? ¿Conocías a estos personajes? Dímelo en los comentarios, ya sabes que los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, tienes que mirar este vídeo aquí, que te va a gustar seguro. Si no eres suscriptor, darle a este botoncito. Y estos dos botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.